A ver, comencemos. Comencemos. Bueno, amigos, han pasado 5 semanas con uno de descanso y hemos llegado al final, así que lo prometido es deuda. La intención de hoy es básicamente deducir la ecuación de Dirac con todo lo que hemos aprendido a lo largo de este seminario. Pero para hacer eso, necesitamos hacer un pequeño review de la teoría de la relatividad especial, porque ese es el contexto en el que vamos a trabajar, dado que eh, la ecuación de Dirac viene a ser algo así como la versión relativista de la ecuación de Schrödinger en la mecánica cuántica. Pero, como les dije, nuestro objetivo es llegar a esta ecuación a partir de lo que hemos logrado. En particular, tenemos que usar lo que hemos aprendido sobre álgebras de Lie y grupos de Lie, obviamente, para analizar un poco más en detalle el grupo de Lorentz, verlo de una forma distinta a lo usual, que nos permita trabajar y manipularlo eh, más cómodamente, por decirlo así. Y con eso finalmente veremos que es una consecuencia muy obvia de las transformadas de Lorentz, la derivación de la ecuación de Dirac. Entonces, eso es lo que tenemos planificado para hoy día. Y con eso creo que hemos hecho un buen trabajo. Ok, entonces, ¿cuáles son las ideas de la relatividad especial? Primero es la invarianza de la luz como su magnitud, o sea, la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia inercial. Eso es básicamente el origen de la relatividad especial, el motivo por el cual se formuló, dado que no podemos acelerar la velocidad de la luz. Entonces, eso motivó a la introducción de la teoría de la relatividad general, dado que generaba inconsistencias con la mecánica clásica de Newton, debido a que en esta las interacciones podían ser tan veloces, tan rápidas como uno quisiera. Pero sin embargo, la velocidad de la luz nos pone un límite a la rapidez de las interacciones. Adicional a esto, el siguiente postulado que le da fortaleza a la relatividad especial es que las leyes de la física deben ser iguales en todo sistema inercial. Y finalmente, lo más destacable, para buena o mala suerte, es que la relatividad especial no considera la gravedad. Es una teoría escrita para partículas que se mueven con velocidad constante. El hecho de introducir la gravedad en la teoría de la relatividad especial es lo que da el origen a la teoría general de la relatividad de Einstein. Entonces, los detalles físicos detrás de esto se pueden profundizar bastante, las consecuencias también son increíblemente maravillosas y muy seguramente las van a explorar en sus cursos a lo largo de la carrera. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí es centrarnos en aquellos tópicos más específicamente en la notación que vamos a utilizar. Entonces, de ahora en adelante, vamos a asumir que M es el espacio de Minkowski, es una variedad diferenciable, pero es simplemente R4 con la métrica de Minkowski, que es muy similar a la métrica euclídea, solo que en la diagonal principal vamos a tener apenas un número 1 positivo y el resto son negativos. ¿Qué implica esto? Implica que esta métrica no es definida positiva, ni siquiera es definida negativa, y es básicamente lo que trajo un montón de cambios en la relatividad especial versus la mecánica clásica, debido a que aquí podemos tener vectores que sean negativos, vectores que sean positivos, vectores que sean nulos, de norma nula, aunque sus componentes sean distintos de cero. Esta es la consecuencia principal. Entonces los físicos interpretan eso como eh, vectores luminosos, vectores espaciales, vectores temporales. Detrás de todo eso hay una riqueza conceptual en la física bastante interesante de explorarla. Entonces, dicho eso, los puntos del espacio de Minkowski los vamos a denotar como X sub mu y X super mu.
Cuando nosotros veamos un índice de mu arriba con letra griega, siempre nos vamos a referir a 4 índices. Cuando vemos letras normales del alfabeto convencional, vamos a referirnos a 3 coordenadas. Pero aquí vamos a trabajar con 4, porque estamos en el espacio de Minkowski. Entonces, la primera coordenada x0 siempre se va a referir al eje temporal y el resto de coordenadas se van a corresponder con las coordenadas cartesianas usuales. Cuando bajemos el índice de un punto cualquiera o de un tensor cualquiera, va a ser por efecto de que le multiplicamos por la métrica. Cuando multiplicamos por la métrica, modificamos el índice de la siguiente manera. Como ustedes pueden ver en el punto número 2, estamos usando el convenio de sumación de índices. Cuando vemos índices repetidos, arriba y abajo, estamos haciendo una suma. Si los índices no se repiten, no estamos sumando. Entonces aquí vemos el x sub mu es igual a g mu nu por x nu. Como vemos aquí, nu tiene índice repetido tanto arriba como abajo del lado de la métrica como del lado del vector x. Entonces estamos en realidad haciendo una suma. Lo que hace el efecto que tiene multiplicar el tensor métrico g mu nu por el punto es que cambia el tipo de vector que tenemos, básicamente es multiplicar la métrica por el vector, solo que esta forma de escribirlo es mucho más ágil, mucho más rápido. Es bastante usada no solo en relatividad especial, sino también en geometría diferencial. Este tipo de notación es bastante útil. Entonces, cuando veamos índices repetidos, tengan en cuenta que estamos sumando. Correcto. Igualmente vamos a usar la misma notación con las derivadas. La derivada sub mu va a referirse a cada uno de los ejes coordenados. Para 1, 2 y 3 van a ser los ejes de los ejes cartesianos usuales. Y derivada parcial respecto a x sub 0 va a ser siempre la derivada respecto al eje temporal. Igualmente podemos modificar las derivadas parciales con la métrica, dado que podemos ver a la derivada respecto a sub mu como un vector. Y operamos como vemos en el punto número 3. Listo. Y algo muy importante aquí es que vamos a trabajar con el 4 vector energía-momento para una partícula que es denotado P super mu, donde P sub 0 va a ser la energía y el resto de componentes del vector va a ser el momento usual. Si tienen preguntas, por favor, háganlas en cualquier momento, pueden interrumpir. Esa siempre ha sido la filosofía del curso. Bien. Vamos a hablar inicialmente de la ecuación de Klein-Gordon. ¿Por qué? La ecuación de Klein-Gordon nosotros ya la vimos antes, la vimos en la teoría del campo escalar, pero su origen en la física no es ahí. El objetivo por el cual se formuló la ecuación de Klein-Gordon fue justamente el primer intento de obtener una versión cuántica de la ecuación de Schrödinger. Entonces, la idea básica es que tenemos que cuantizar la teoría. En este caso, vamos a proceder de la misma forma en que se lo hace en mecánica cuántica. Los operadores, los observables o las cantidades físicas de interés deben transformarse en operadores diferenciales. En este caso, la energía se convierte en I por la constante de Planck y la derivada parcial respecto del tiempo, mientras que el momento de 3 componentes es simplemente I por la constante de Planck por el operador Nabla, que ya todos conocemos, el gradiente. Entonces, la idea básicamente es deducir una ecuación a partir de la a partir de la equivalencia entre masa y energía, de la relatividad especial, que básicamente nos dice que el módulo al cuadrado del momento debe ser igual a la masa al cuadrado por la velocidad de la luz. Entonces, en esta ecuación lo que hacemos básicamente es reemplazar estas cantidades que son la energía y el momento por los operadores diferenciales que tenemos ahí arriba. En ese momento ya podemos deducir con un poquito de álgebra, no es mayor cosa,
ya obtenemos la ecuación de Klein-Gordon, que es la que vemos en la tercera línea. La ecuación de Klein-Gordon, o sea, en principio uno diría, bueno, es correcta. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes. Si nosotros nos fijamos en esta ecuación y la comparamos con la ecuación de Schrödinger, podemos ver que la ecuación de Schrödinger es una ecuación cuya derivada respecto al tiempo es de primer orden. O sea, es solo una derivada. Sin embargo, aquí tenemos respecto al tiempo una doble derivada. Entonces, parecen cambios inocentes, pero tienen repercusiones importantes. En este caso, como es normal, le queremos dar una generalización a la ecuación de Schrödinger. Aquí phi va a ser una función que vaya del espacio de Minkowski en el plano complejo y pretendíamos en principio que esta sea una función de onda asociada a una partícula de spin cero. Pero el hecho de que tengamos aquí una doble derivada respecto del tiempo parece inocente, pero es una de las tiene efectos muy importantes al rato en que queremos interpretar esta ecuación como una ecuación de onda. En efecto, si nosotros buscamos la función de densidad de probabilidad asociada a una solución de la ecuación de Klein-Gordon, vamos a obtener esta función ρ. El problema con esta función ρ es que no nos sirve como una función de densidad, dado que si nosotros le ponemos el módulo al cuadrado, vamos a ver que no es definida positiva. Como consecuencia de eso, vamos a tener probabilidades negativas, es decir, no nos sirve para calcular probabilidades. Y ese fue el principal problema que tuvimos con la ecuación de Klein-Gordon para usarla como una función de onda y reproducir lo que veíamos en la mecánica cuántica a la relatividad especial. Entonces, básicamente, no podemos ver el análogo a la función de onda de la ecuación de Klein-Gordon como una amplitud de probabilidad, dicho en terminología un poco más de la física. Ahora ustedes pueden pensar, nosotros pasamos algunas sesiones discutiendo la teoría del campo escalar, vimos que el campo escalar complejo estaba asociado con la ecuación de Klein-Gordon, sacamos las ecuaciones del campo electromagnético, hicimos un review súper chévere de esa parte. Entonces, ustedes me pueden decir, ok, pero cuando vimos la teoría del campo escalar, estábamos en el escenario de la teoría cuántica de campos y ahora me dices que no se puede interpretar como una ecuación de onda. Y la cuestión, y la afirmación es que no hay ninguna contradicción en esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la teoría del campo escalar, nosotros la vimos como un campo, no como una función de onda. Eso primero. ¿Qué significa esto? Que cuando estudiamos la teoría del campo escalar, estábamos trabajando en un escenario de geometría previo a la cuantización. Ahí no hay ningún inconveniente. E interpretamos a phi como un campo. Esto significa que cuando cuantizamos la teoría del campo escalar, sea complejo o el campo real, en teoría cuántica de campos, phi viene a convertirse en un observable. Hay muchos detalles detrás de eso, pero en su tiempo lo verán en el futuro, si es que siguen por este camino. Ok. Entonces no hay ninguna contradicción porque no estamos interpretando a phi como, ya lo dije, como una ecuación de onda, sino como un campo. Y el paso que da Dirac es justamente abandonar esa interpretación de ecuación de onda para postular su ecuación, que es básicamente esta de aquí. Esta ecuación es sumamente hermosa, es súper compacta, es muy elegante y sus implicaciones son demasiado profundas. Primero, describe partículas de spin un medio. Como pueden ver aquí todavía no está incluido ningún potencial eléctrico, entonces ahorita estamos solo hablando de la mecánica de la partícula. A diferencia de lo que sucede con la ecuación de Klein-Gordon, esta ecuación sí tiene una densidad de probabilidad positiva. Entonces, con ella sí podemos
calcular cosas como lo hacemos en mecánica cuántica, calcular valores esperados, calcular varianzas, todo eso sin ninguna contradicción, que era el objetivo final que se pretendía obtener, que es básicamente generalizar la ecuación de Schrödinger. Ok. Una de las cosas más destacables de esta ecuación es que fue la primera unificación entre dos ramas aparentemente distintas. Unifica la teoría de la relatividad especial y la mecánica cuántica. Las pone a trabajar juntas en un mismo contexto. Y cuando las cosas se unifican en física, obviamente solo pueden pasar cosas buenas, y cuando pasan cosas buenas, descubrimos detalles antes desconocidos de la naturaleza. Y el detalle es que predice la existencia de antimateria. Esta es una cosa súper maravillosa porque Dirac con su ecuación predice la existencia de la antimateria mucho antes de que las personas, la humanidad en sí, se imaginase que algo de ese estilo pudiera existir. Entonces, predijo cosas que nosotros ni siquiera imaginábamos que existían y que posteriormente se lograron comprobar en laboratorios. Y ustedes saben que cuando hacen un trabajo teórico que hace predicciones y esas predicciones se logran verificar en la vida real, lo más obvio es que te ganes un premio Nobel. Y eso fue lo que pasó con Dirac. Entonces, esta sencilla ecuación, tan inocente y tan chiquita, vale un premio Nobel. Eso es algo, para mí, bastante destacable y creo que bastante motivacional. Hacer ecuaciones que nos digan cosas del mundo que antes resultaban completamente desconocidas y que nos hagan trascender en la historia. Entonces, esto es algo increíble. Entonces, existen varios caminos para llegar a esta ecuación. No hay un solo camino. Pero, como les dije, el objetivo de nuestro curso es esencialmente derivar esta ecuación con lo que hemos aprendido. Hay muchos caminos, pero nosotros vamos a seguir ese camino. Cuando ustedes tienen bastante práctica, o por decirlo, una experiencia más o menos considerable con el manejo de geometría diferencial, esta ecuación de Dirac resulta ser una consecuencia bastante, incluso casi trivial, de las propiedades de determinados grupos. Sin embargo, como ya les dije, hay otras formas de derivarlo. El camino que siguió Dirac no fue este. El camino que siguió él fue por otro lado, y hay mucha gente que decía que tuvo mucha intuición y gran parte del trabajo de Dirac fue adivinar la ecuación correcta guiado por la belleza. ¿A qué se refería con la belleza? Se refería básicamente a las simetrías. Obtener una ecuación elegante que cumpla determinadas simetrías, que en este caso eran las simetrías de Lorentz. Buscar una ecuación que generalice la ecuación de Schrödinger de tal modo que respete las simetrías de Lorentz o las transformaciones de Lorentz. Entonces, cuando nos metemos a hablar de transformaciones, de simetrías, automáticamente entramos en lo que hemos hecho todo este tiempo, que es básicamente estudiar la teoría de grupos. Entonces, nosotros ya caminamos por ahí y creo que estamos listos para dar ese paso. Bien, entonces, antes de meternos en ese mundo maravilloso y a la vez complejo, vamos a hacer un review de lo que ya vimos del grupo de Lorentz, pero también vamos a ampliar lo que vimos del grupo de Lorentz. Vamos a hilar más profundo. Una vez que ya tengamos todos los detalles de este grupo, podemos pasar sin mayor inconveniente a trabajar con la ecuación de Dirac. Van a ver que los pasos para obtener la ecuación no son tan feos, de hecho son bastante llegables, ¿de acuerdo? Ok, entonces básicamente una transformación de Lorentz lo que hace es llevarme de un sistema referencial a otro, que se mueve con una velocidad relativa a v en determinada dirección.
En el caso que nosotros generalmente encontramos en nuestros libros de mecánica, es que como referencia tomamos que el movimiento se da a lo largo del eje X. Entonces, para conectar un sistema con el otro, las transformadas de Lorentz son las que vemos aquí en la primera línea de esta ecuación. De estas, bueno, 3, 4 ecuaciones. Bien. Ahora, lo usual es que todas estas ecuaciones se ven un poco grotescas, pero se pueden escribir de una manera más compacta, más elegante, si introducimos este escalar gamma, que es igual a 1 menos la velocidad al cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado elevado a la menos un medio, una función beta que va a ser la velocidad partido por la velocidad de la luz, x0 igual va a ser igual a ct, x1 va a ser x, x2 y x3 igual van a corresponder a sus respectivos componentes en el plano cartesiano. Entonces, al introducir las funciones gamma y beta y adoptar la notación de la relatividad especial de la que ya hablamos, estas transformadas de Lorentz se pueden escribir de una forma mucho más compacta, que es esta línea que vemos aquí abajo, usando gamma y beta. Pero no solo se logra simplificar la notación de la transformada de Lorentz, sino que estas funciones gamma y beta satisfacen una identidad, que es que gamma elevado al cuadrado menos beta por gamma elevado al cuadrado es igual a 1. Entonces, esta expresión lo que me dice es que satisface una identidad del estilo de las funciones hiperbólicas. Y en efecto, si nosotros hacemos un pequeño cambio de variable y llamamos a phi coseno hiperbólico, gamma igual a coseno hiperbólico de algún escalar phi, y llamamos a phi beta como seno hiperbólico de algún escalar phi, entonces la transformada que nosotros vimos aquí puede escribirse de forma matricial de esta manera, a través de esta matriz que está compuesta por las funciones hiperbólicas. Correcto. Esto me indica básicamente que si yo quiero hacer una transformada de Lorentz a lo largo del eje X, simplemente debo multiplicar los vectores de cada uno de los sistemas de referencia por una matriz que yo le he llamado L sub X en referencia a Lorentz, que es la que hemos obtenido a través de las funciones coseno y seno hiperbólico y a través de las funciones gamma y beta. ¿De acuerdo? Ahora bien, volvemos a repetir lo mismo que hicimos. En este caso, nosotros vemos que la función L de X depende de un parámetro continuo que en este caso va a ser phi, que a su vez va a estar determinado por gamma y por beta. Entonces, si yo interpreto la matriz L sub X como una función de phi, yo puedo calcular su derivada cuando phi vale 0 y multiplicarla por 1 partido por i. Esto lo que me da es el generador K sub X. Como nosotros vimos antes y lo explicamos con cierta profundidad, K sub X es un elemento del álgebra de Lie del grupo de Lorentz. Recordemos, el grupo de Lorentz estaba, como ya lo dije antes, formado por las transformaciones de Lorentz puras, que son como la que estamos presentando en este caso del eje X, y también está constituido por las rotaciones espaciales. Entonces, para esta transformación de Lorentz pura respecto al eje X, tenemos su respectivo generador, que es un elemento de su álgebra de Lie. ¿Por qué este es un elemento de su álgebra de Lie? Vamos a repetir un poco esa explicación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a phi como un parámetro, entonces esta matriz se puede ver como un mapa que va desde los números reales hasta el grupo de Lorentz y que al evaluarse en cero pasa por la identidad, es decir, por el elemento neutro. Por lo tanto, si yo derivo esta curva, obtengo un vector tangente a esta variedad diferenciable que va a pertenecer al espacio tangente del elemento neutro. Esa es la explicación fea, horrible, ahí no nos metimos mucho. Pero, ¿qué es lo destacable de ese hecho? Se lo volvemos a repetir, es que el álgebra de Lie asociado a un grupo de Lie es homólogo al espacio tangente del elemento neutro, que en este caso es la identidad.
Entonces, eso es el hecho que justifica que este generador K sub X sea un elemento del álgebra de Lie del grupo de Lorentz. Entonces, esto es lo que hemos hecho respecto al eje X. Pero el movimiento relativo de dos sistemas de referencia inerciales no puede darse únicamente a lo largo del eje X. Podemos movernos a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z. Entonces, repitiendo lo mismo, pero respecto al resto de ángulos que nosotros, respecto a los otros ejes que tenemos, vamos a tener igualmente más generadores para cada una de las transformaciones iguales. Y lo mismo vamos a hacer en las rotaciones. Entonces, dado que el movimiento relativo puede darse a cualquiera de los tres ejes coordenados, tendremos tres generadores asociados a las transformaciones que va a ser K sub X, que ya vimos, un K sub Y, que va a ser No tengo. exactamente el mismo procedimiento, pero respecto al eje Y, y un generador K sub Z, que se obtiene nuevamente repitiendo el mismo procedimiento respecto al eje Z. Entonces, eso es lo que vamos a tener acá. Ah, Pero a estos generadores debemos sumarle un par de cosas más que van a ser las rotaciones espaciales, que las hemos estudiado hasta el cansancio en este seminario. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a tener tres rotaciones respecto a cada uno de los ejes, y eso nos va a dar los generadores que nosotros ya conocemos, de los cuales hemos hablado mucho. El generador asociado a la matriz de rotación respecto al eje X, la matriz de rotación, el generador asociado a la matriz de rotación respecto al eje Y el generador de la matriz, asociado a la matriz de rotación respecto al eje Z. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el grupo de Lorentz obviamente va a ser de dimensión 6, porque ya contamos con 6 generadores, no con 3. Entonces estamos hablando de un grupo más grande que SU2 o SO3, que son los grupos que estudiamos con mucho detalle. Ahora vamos a ver por qué estudiamos esos grupos con tanto detalle. No solo fue por introducir un poco mejor la teoría del campo escalar complejo, sino justamente para trabajar con las transformadas de Lorentz y la ecuación de Dirac. Ese fue uno de los motivos por el cual invertimos mucho tiempo en esas áreas. Ok. Entonces, resumiendo, los generadores son elementos del álgebra de Lie, que repetimos esa explicación. Los generadores, se puede demostrar en este caso, forman una base para el álgebra de Lie. Entonces, en el caso del grupo de Lorentz, ¿cuál va a ser la base? Los generadores K sub X, K sub Y, K sub Z, asociados a las transformaciones de Lorentz puras, y los generadores J sub X, J sub Y, J sub Z, asociados a cada una de las rotaciones espaciales. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser nuestra álgebra de Lie. Y la vieja confiable. Podemos utilizar el mapa exponencial y el álgebra de Lie para hacer operaciones con los elementos del grupo. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que hemos hecho a lo largo de este curso. Si Q es un elemento del grupo de Lorentz, entonces van a existir constantes, o escalares, mejor dicho, A sub m y beta sub m, tal que la combinación lineal que vemos aquí nos lleva a través del mapa de exponencial a la matriz Q. Lo mismo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Bien. Ahora, como las matrices K sub Z, K sub Y hasta J sub X son una base del grupo, del álgebra de Lie asociada al grupo de Lorentz, estas matrices, básicamente, si nosotros le hacemos el producto de Lie o los corchetes de Lie, le aplicamos a estas matrices, vamos a determinar el producto de Lie de cualquiera de las matrices que conforman su álgebra de Lie. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier matriz ahí va a ser una combinación lineal de estas. Entonces, un hecho destacable aquí es que si nosotros calculamos el producto de Lie de las matrices K entre sí mismas, vamos a ver que como resultado obtenemos una matriz
J en vez de obtener una matriz K. Lo propio va a suceder si multiplicamos una matriz J con una K, vamos a obtener una K. ¿Esto qué implica? Esto tiene una consecuencia muy profunda. Lo que nos dice es que las transformaciones de Lorentz puras, o sea, las que nosotros vimos, respecto al eje Y, transformación de Lorentz respecto al eje X, respecto al eje X, respecto al eje Z, no forman por sí mismas un grupo. Eso es una consecuencia de que su álgebra de Lie no es cerrada. Es decir, si yo multiplico K entre K, me salgo, obtengo una J. Eso, a través del mapa exponencial que me lleva al grupo de Lie, me está sacando del grupo, me está llevando a una matriz que no va a ser una transformación de Lorentz pura. Esa es la consecuencia de esto. Las transformaciones de Lorentz puras en sí mismas no pueden generar un grupo. Sin embargo, cuando les agregamos las matrices J, ya podemos tener un grupo. Entonces, esta visión de aquí de trabajar con las matrices K y J es un poco peliaguda. Sin embargo, algo que nosotros podemos hacer en cualquier espacio vectorial, porque al final del día, una álgebra de Lie es un espacio vectorial, es que podemos cambiar de base. Entonces, nosotros, en vez de trabajar con las matrices K y J, vamos a trabajar con unas matrices A sub X, A sub Y, A sub Z, y lo mismo B sub X, B sub Y y B sub Z, que las vamos a obtener a partir de la base de las matrices J y de las matrices K, que es lo que vemos aquí. Entonces, esta es otra nueva base para el álgebra de Lie del grupo de Lorentz. Ahora, ¿qué tiene esta base de especial? Esta base verifica las siguientes relaciones de conmutación. Si nosotros calculamos el producto de Lie entre matrices A, se va a quedar ahí, nos va a producir una matriz A. Lo mismo si hago el producto de matrices, el producto de Lie de matrices B, vamos a obtener una matriz B. Y si yo hago el producto de Lie de matrices A con B, va a darme 0. Entonces, esta óptica del álgebra de Lie asociada al grupo de Lorentz, a través de esta base nos dice muchas cosas. Nos dice lo siguiente. Si nosotros nos fijamos aquí en estas relaciones que verifican A y B, resulta que son las mismas relaciones de conmutación que satisfacen las matrices de Pauli. Es lo que vemos aquí abajo. Ahora bien, ¿qué implica esto? Lo que implica es que las matrices A por sí solas, solo las A, me generan, en cierto sentido, un álgebra de Lie que va a ser isomorfa al álgebra de Lie del grupo SU2. A su vez, si yo meto aquí el mapa exponencial, esa álgebra de Lie isomorfa a SU2 va a darme origen a un grupo de Lie isomorfo a SU2. Eso es lo primero. Segundo, como las matrices B satisfacen la misma relación de conmutación, va a suceder que estas generan un grupo de Lie nuevamente isomorfo al grupo SU2 de la misma manera que lo hacen las matrices A. Entonces, a través de determinados isomorfismos, podemos ver al grupo de Lorentz al final del día como SU2 producto SU2, el producto usual de dos grupos de Lie. Eso es todo. Entonces, simplemente lo que tenemos aquí es el grupo de Lorentz tiene sus complicaciones, tiene sus cosas, pero al final del día le podemos ver como SU2 por SU2. Claro, detrás de todo esto hay un montón de detalles matemáticos que se pueden hacer. Algunos de ellos iban a ser ejercicios para hoy día, pero cambiamos de idea, de planificación. Entonces, cuando vean el grupo de Lorentz, no se asusten, básicamente es SU2 por SU2, y a lo largo de todo este curso hemos estudiado SU2 con bastante detalle. Entonces,
Es simplemente eso. El grupo de Lorentz puede verse a través de determinados isomorfismos como parejas de matrices complejas 2 por 2. ¿Listo? Ok. Entonces, este hecho curioso debemos explotarlo de alguna manera para que nos simplifique la vida, porque nosotros hacemos en matemáticas, en física, isomorfismos con el objetivo de abandonar espacios donde los cálculos parecen complejos y salir de ahí para meternos en espacios donde los cálculos sean más simples, las cosas sean más simples, pero entre un espacio y el otro existe una equivalencia para seguir hablando de lo mismo. Entonces, como estamos trabajando con SU2 por SU2, obviamente aquí la herramienta que vamos a usar va a ser el álgebra de Lie. Y el álgebra de Lie, a su vez, para manipularla únicamente necesitamos conocer su base y trabajar con eso. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la base para el álgebra de Lie de SU2? Pues las matrices de Pauli. Entonces, dicho eso, en vez de trabajar en el espacio de Minkowski, que es lo que originalmente se planeaba, nos trasladamos a trabajar en el espacio de los dos espinores, que es básicamente S2. ¿Y por qué? Porque este es el espacio donde actúa naturalmente el grupo SU2. ¿Ya? Y en última instancia, dado que tenemos el producto de dos grupos de Lie, al final del día vamos a trabajar en el espacio de 4 espinores, dado que vamos a tener C2 por C2, que es donde actúa cada uno de los grupos SU, y C2 por C2 me da el espacio C4, esencialmente. Entonces, nuevamente, nuestra herramienta principal del día van a ser el mapa exponencial y van a ser las matrices de Pauli, que es lo que hemos hecho todo este tiempo. Ahora, la idea de meternos, antes de eso, la idea de meternos acá es que trabajando las transformadas de Lorentz desde este punto de vista es donde va a surgir naturalmente la ecuación de Dirac. Por eso es lo que invertimos tiempo trabajando con el grupo de Lorentz. Entonces, bien, como estamos trabajando con SU2 por SU2, obviamente vamos a tener que trabajar con las matrices de Pauli. Y en ese sentido, otra cosa que también se puede demostrar y ver, es que podemos formar bases de la siguiente manera. Escogiendo J igual a sigma partido por 2, donde sigma es alguna matriz de Pauli, y escogiendo K igual a I por sigma partido por 2, donde sigma es una matriz de Pauli, pero con K podemos tomarlo con K positivo o con K negativo. Eligiendo la base de esta manera, en este álgebra de Lie isomorfa al álgebra de Lie del grupo de Lorentz, vamos a obtener las mismas relaciones de conmutación que vimos acá. Aquí, está en la segunda línea. Vamos a obtener las mismas relaciones de conmutación con esta elección que vemos acá. Perfecto. Pero esto nuevamente tiene implicaciones físicas. O sea, el hecho de que podamos elegir entre determinados signos de una rotación de Lorentz u otra tiene un significado propio. Entonces, bueno, antes de pasar de esto, discutamos un poco ese significado. Lo que sucede, esencialmente, si nosotros vemos los parámetros de los grupos, lo que pasa es que si a una rotación yo le modifico con 2pi, va a pasar que llego a la misma rotación, que ese es el lado de los J. Pero si yo hago lo mismo con las transformaciones de Lorentz, no pasa eso. Lo que pasa es que hay un cambio de signo. Es decir, si tenía una velocidad relativa b, el efecto de ese parámetro phi, moverlo 2pi, va a hacer que le cambie el signo a la velocidad relativa, que era b, ahora va a ser menos b. Entonces, del lado de las rotaciones tenemos una invariancia, pero del lado de las transformaciones de Lorentz puras tenemos un cambio de signo. Y ese es el motivo por el cual podemos, con ciertos detalles matemáticos adicionales y un poco de argumentos físicos,
por el cual tenemos esta dualidad de poder escoger K con valor positivo y K con valor negativo. Entonces, esencialmente es de ahí de donde sacamos dos tipos de espinores. Espinores por izquierda, espinores por derecha. Entonces, si nosotros hacemos la elección de J igual a sigma partido por 2 y K con valor negativo, ese va a ser el primer tipo de espinores, un medio coma cero. Entonces, si nosotros denotamos teta tilde y phi tilde a los parámetros de una rotación especial y a los parámetros de una transformación de Lorentz, entonces vamos a decir que los espinores, dos espinores, que son básicamente elementos o vectores en C2, se transforman de la siguiente manera. Si nosotros vemos aquí, se transforman como la exponencial de I partido por 2 por sigma, producto teta techito más un medio sigma por los parámetros de la transformación de Lorentz. Entonces, esto se debe esencialmente a que estamos trabajando con el grupo de Lorentz, pero a través de la matriz exponencial. Porque lo que vemos dentro de este paréntesis donde está la matriz exponencial está totalmente dentro del álgebra de Lie, de SU2. Entonces, al pasarnos con el mapa exponencial, llegamos al grupo. Entonces, así es como en este caso SU2 va a actuar en C2. Entonces, lo propio podemos hacer si es que nosotros agarramos con K igual positivo, igualmente vamos a tener teta y phi techito, los parámetros de las transformaciones de Lorentz, y a través del mapa exponencial vamos viendo cómo se transforma cada uno de los dos tipos de espinores. Aquí la notación usual de siempre es sigma, producto interno techito o teta, va a ser simplemente la suma desde 1 hasta n de cada una de las matrices de Pauli, sigma sub m, por cada uno de los componentes m. Como podemos ver aquí, el resultado es una matriz, y está bien porque estamos calculando el exponencial de una matriz. Entonces tenemos eso. Entonces ya sabemos cómo actúan los espinores, cómo actúa el grupo SU2 en cada uno de los espinores. Pero nosotros estamos con el grupo de Lorentz, que es SU2 cruz SU2, entonces necesitamos trabajar con 4 espinores, que básicamente es un vector en C4, donde cada uno de los componentes es un 2 espinor. Entonces cada uno se transforma siguiendo determinadas reglas, que son las que vimos anteriormente. Entonces, en este caso, este chi y este eta corresponde respectivamente a un 2 espinor derecho y a un 2 espinor izquierdo, que se transforman como vimos antes. Listo. Entonces, ahora ya tenemos un punto de vista completo del grupo de Lorentz. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como SU2 cruz SU2. Es un espacio donde, como veremos más adelante, es más fácil trabajar. Aquí los elementos del grupo de Lorentz actúan como transformando 4 espinores a través de la ecuación que vemos acá arriba. Y en este caso, sus generadores van a estar determinados por las matrices de Pauli, que es lo que al final del día nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Listo. Todo eso que hemos hecho nos abre paso, finalmente, a trabajar a meternos, por fin, a la ecuación de Dirac. Entonces, sé que han pasado 5 semanas, unas partes han sido bastante simples y otras han sido una complicación, pero gracias a su esfuerzo están aquí y llegó el día en que cumplimos lo ofrecido. Ya tenemos todos los elementos para obtener la ecuación de Dirac, aunque parezca mentira, sin habernos metido en tantos detalles de física extravagante que suele ser el camino usual. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar las transformaciones de Lorentz puras, pero en el esquema
que nosotros introdujimos antes en el esquema de los, en el esquema del grupo SU2 por SU2. Como estamos aquí quitando el efecto de las rotaciones, los parámetros asociados a ella le llamamos techito. En este caso los parámetros son nulos y obtenemos una transformación que es la que vemos aquí arriba. Si ustedes se fijan en esta transformación de aquí y la comparamos con la original, lo único que hemos hecho es, como les dije antes, teta vale 0. Y llegamos a la transformación de Lorentz pura. Entonces, este es el escenario en el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros interpretamos, en este caso, al espinor, al 4 espinor original, como una partícula de spin 1 medio que tiene momento 0 y que con la transformación de Lorentz, una vez que se le aplica la transformación de Lorentz, la interpretamos como un 4 espinor, pero en este caso de momento P, vamos a ver que la ecuación de Dirac surge simplemente como el efecto de esta transformación, de esta interpretación. Es simplemente eso. La ecuación de Dirac se obtiene a partir de una transformación de Lorentz. Pura, se acabó, eso es todo. Aquí no estamos entrando mucho en detalles, pero si yo les digo que en esta ecuación que aparece aquí, en esta transformación de zip sub r, zip sub l se transforma a zip sub r, si l, multiplicado por estas matrices por bloques, porque es una matriz por bloques, porque e elevado a un medio partido por la matriz de Pauli por el parámetro phi, es una matriz por bloques, evidentemente. Ahí está la ecuación de Dirac. Dentro de esa transformación de ahí está. La ecuación de Dirac es simplemente transformar espinores, nada más. ¿Y por qué es eso? Porque dentro de estas transformaciones ya están agarradas todas las simetrías del grupo de Lorentz, porque por eso trabajamos con grupos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, para hacer eso tenemos que escribir nuestras transformaciones de una manera más conveniente. Como les dije, la transformación de Lorentz se puede hacer a lo largo del eje X, del eje Y, del eje Z, pero también puedo generalizar esa noción y agarrar un eje cualquiera en el espacio tridimensional y hacer la transformada de Lorentz respecto a ese eje N. Entonces, eso es más general. Si yo llamo N a ese eje respecto al cual vamos a hacer la transformación de Lorentz o respecto al cual se da el movimiento relativo de un sistema con el otro, entonces yo puedo escribir los parámetros de la transformación phi como un escalar phi por el eje n. Eso se puede demostrar. Con un poquito de geometría no es tan difícil. Bien. Ahora, este número phi va a estar determinado por mis transformaciones de Lorentz. En este caso va a estar determinado por la matriz gamma, satisfaciendo estas igualdades que vemos acá. Esto de aquí también es algo que se puede demostrar. Uno agarra las transformaciones de Lorentz y puede constatar este hecho. En efecto, este era uno de los ejercicios que estaban planteados para hoy día, de lo que ya no hicieron. Pero es solo álgebra. No hay mayor truco ahí. Listo. Teniendo en cuenta qué es lo que determina el parámetro phi de la transformación de Lorentz, podemos reemplazar esto en nuestra transformación y obtenemos, vemos que el espinor por derecha R se transforma siguiendo esta regla de aquí. Va a ser simplemente phi R ya con un momento P y va a ser igual a E elevado a la 1 medio sigma por el conjunto de parámetros por el espinor original. Reemplazamos todo lo que ya hemos calculado y luego calculamos la matriz exponencial y llegamos a este resultado de acá. Entonces ahí fue otro ejercicio que se salvaron porque teníamos que calcular la matriz exponencial. Pero no iba a ser tan difícil porque nosotros ya calculamos la matriz exponencial de las matrices de Pauli. Entonces este resultado era llegar. Si ustedes se fijan aquí en esta tercera ecuación de cómo se está transformando el espinor phi sub r,
vemos que en vez de n, hemos puesto aquí el momento. ¿Por qué hicimos ese cambio? ¿Por qué ya no sale el eje n? ¿Por qué? Porque el momento, una de las partes de cómo se define el momento es con la velocidad. Y la velocidad me da la dirección. Tenemos el vector de velocidad en una determinada dirección. Entonces, si yo tomo el unitario de P, en este caso del momento, obviamente tengo el eje y tengo la rotación. Perdón, tengo el eje y tengo la dirección. Entonces, ese es el motivo. Entonces, reemplazando lo que hemos obtenido en los puntos anteriores, podemos reescribir cómo se transforma solo el espinor por derecha, perdón. Como tenemos una matriz por bloques, exactamente podemos reproducir lo mismo para el caso del espinor por derecha, que eso es lo que haremos luego. El siguiente paso es que, para simplificar nuestros cálculos, asumimos que la velocidad de la luz es igual a 1, y otro hecho que se puede demostrar, que eso también, este hecho es un poco más de física, pero tampoco son cálculos muy difíciles, este era otro ejercicio. Es que para una partícula con energía E y masa m y momento p, se puede demostrar que gamma es igual a E partido por m. Eso se puede demostrar. Es una demostración de estilo física. Entonces, considerando esto, esta transformación que vimos aquí, se puede reescribir de la siguiente manera. Como el espinor de momento cero se transforma a un espinor un espinor por derecha de momento cero se transforma en un espinor por derecha de momento P, como E más M más el producto de las matrices de Pauli por los componentes del momento partido por 2M por M más M, todo eso elevado al 1 medio, multiplicado por el espinor original. Entonces se puede demostrar eso. Nuevamente se sigue otra vez los mismos pasos, pero con el espinor por izquierda, y se obtiene lo mismo, solo que con el signo cambiado, pero se obtiene exactamente lo mismo. Siguiendo los mismos pasos, exactamente todo igual. Entonces, en estas dos ecuaciones de aquí, ¿qué es lo destacable? Cuando la partícula, ahí entra un poco la física, cuando la partícula está en reposo, no podemos decir que tenga, que sea de spin derecho o izquierdo. Entonces, podemos asumir que los espinores en reposo son iguales. Entonces, igual, eso me da un sistema de ecuaciones, el cual yo puedo ir resolviendo, acomodando, y con un poco de álgebra llego a esta expresión de aquí. Así se están transformando los espinores, satisfaciendo estas relaciones. Pero, puedo hacer un poco más de álgebra y escribir estas dos ecuaciones de forma matricial, como la expresión que vemos aquí, que le hemos indexado 1. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hacemos eso, entra la magia. ¿Por qué? Porque a su vez, si yo introduzco estas matrices gamma sub 0 y gamma sub i, que son matrices por bloques, aquí no hay que confundirse. Aquí, por ejemplo, vemos la matriz gamma sub 0, 1, pero son matrices, son por bloques. Igualmente acá tenemos las matrices de phi sub i determinadas por las matrices de Pauli. Aquí hay un typo, acá me faltó en esta esquina una matriz de arreglarle eso. Pero bueno, ya les corrijo en el documento que les paso. Y haciendo esa sustitución dentro de la ecuación 1, plin, llegamos a una ecuación que no es la ecuación de Dirac, pero se parece. Aquí también hay otro typo que hay que arreglar. Entonces, básicamente, la transformada de Lorentz del espinor se puede escribir como las matrices de Dirac, que son estas matrices gamma, y su multiplicado por el momento PU, en este caso ya es el momento relativista, donde el primer componente era E partido por C, pero en este caso C vale igual a 1, menos M multiplicado por el espinor. Todo esto, como les dije, como el espinor es un elemento de C4, en realidad aquí estamos viendo matrices por bloques. Entonces, esa es la primera salvedad. Bien. Ahora, esta ecuación
todavía no está cuantizada. Entonces, tenemos que cuantizar los objetos que vemos aquí. En este caso, ¿cuál es el observable? El observable es el momento. Entonces, tenemos que hacer la transformación. Transformar el momento en un operador diferencial. En este caso, si asumimos que trabajamos en unidades donde la constante de Planck es igual a 1, entonces transformamos el momento, P sub mu es igual a I, la unidad imaginaria, multiplicado por la derivada parcial respecto a mu, que también ya lo introdujimos. Entonces, con ese simple reemplazo, tan sencillo, tan humilde, lo que obtenemos es la ecuación de Dirac finalmente. Entonces, la ecuación de Dirac es simplemente la transformación que sufren los espinores debido a una transformación de Lorentz acomodada un poco, reescrita de otra forma elegante. Entonces, todo lo que hicimos nosotros valió la pena, porque aquí la tenemos. Ahí está. La ecuación de Dirac simplemente fue la transformación a la que le aplicamos un poquito de pasos algebraicos y salió de manera natural. Entonces, para hoy eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias por haber invertido las 5 semanas con nosotros. Bueno, en realidad 6, aunque una fue de descanso. Y para concluir,